Evelyn Salgado Macedonio gana una encuesta interna para ser la candidata de Morena para la gubernatura en lo que es precisamente el estado de Guerrero. Recordemos que tiempo atrás su padre, Félix Salgado Macedonio, fue sometido, digámoslo, a un proceso dentro de lo que es el INE, los tribunales precisamente electorales que de cierta manera emitieron un fallo en donde cancelaron la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Después de eso tenía que venir alguna estrategia, de cierta manera tenía que venir alguna estrategia para que pudiera seguir un control. Siempre lo he expresado de esta manera, hay cadenas de trabajo y sabemos completamente que Félix Salgado Macedonio es una de las personas de confianza del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. De ahí que viniera precisamente ese entercamiento de que Félix Salgado Macedonio fuera el candidato precisamente a la gubernatura de Guerrero por Morena. Aquí lo lamentable del asunto es que fue una situación completamente aferrada desde el presidente de la República hasta el propio Salgado Macedonio. Hay quejas, hay denuncias de ya varias mujeres en contra de este personaje, Félix Salgado Macedonio, donde lo han denunciado penalmente por abusos sexuales, violaciones. Y justamente en ese momento en donde se están tocando intereses muy estrictos, muy sensibles con respecto a la violencia que viven las mujeres en el país, los famosos feminicidios, viene este entercamiento por parte del partido Morena de aferrarse a la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Entonces, una vez que se decreta de cierta manera que él no puede ser el candidato de Morena, se tenía que buscar la manera, se tenía que buscar la forma, la alternativa de que de cierta manera él siguiera teniendo el control a través de otra persona, pero que atrás está él y que en todo momento iba a estar atrás él. Entonces salió esta nota que precisamente vamos a ver dándole crédito precisamente a Forbes.com.mx. Evelyn Salgado Pineda será la candidata de Morena para la gobernatura de Guerrero. O sea, la hija de Félix Salgado Macedonio. Ella será la candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional para competir por la gobernatura de Guerrero. El anuncio fue hecho por el líder del partido gobernante, Mario Delgado, tras realizar encuestas internas al interior del grupo político. Y aquí es interesante pensar cómo son esas encuestas. Si son encuestas de no pudo ser Salgado Macedonio, bueno, pues entonces va a ser la hija de él, ¿no? ¿O cómo es ese tipo de encuestas? Un dedazo. Salgado obtuvo supuestamente un 38% de las preferencias del voto, mientras que Néstor Salgado y María de la Luz Núñez obtuvieron 14 y 10% respectivamente. Aquí la verdad es que es de esas ocasiones que surgen las dudas. ¿Cómo se lleva esa dinámica interna?
Bueno, no es nuevo, precisamente en el estado de Michoacán, los propios dirigentes de ciertos municipios del estado de Michoacán están inconformes por cómo se llevaron a cabo esas supuestas encuestas para elegir a los candidatos. O sea, entre ellos mismos hay disputas. Se están peleando entre ellos, ¿no? En cuestiones internas. Surge la duda de cómo están desarrollando ese proceso, ese procedimiento para elegir a sus candidatos. Que desde luego es muy propio de ellos. O sea, eso es muy interno de un partido político. Pero llama la atención el darnos cuenta cómo en los propios partidos políticos, en este caso en Morena, ni siquiera se ponen de acuerdo. En el mismo estado de Michoacán, muchos simpatizantes y grupos políticos de Morena ya se cambiaron y están apoyando la famosa alianza, ¿no? Que fue la unión, o es la unión de los tres partidos políticos PRI, PAN, PRD. En el caso de Michoacán, muchos grupos y sectores políticos de Morena se pasaron a la alianza, apoyando a la alianza, y ahora apoyan precisamente al candidato de esta alianza. Eso nos hace ver precisamente esos conflictos internos que tiene el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Y como todavía viene esa corriente de gobierno federal con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, todo mundo quiere ser candidato de Morena. Porque entienden o saben que todavía por ese coleteo que da Andrés Manuel López Obrador, tienen amplias posibilidades, por simple hecho de ser candidatos de Morena, pues a ganar y obtener esos cargos públicos. Por eso, precisamente, el anuncio de la hija de Salgado Macedonio ocurre después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la cancelación de la polémica candidatura de Salgado Macedonio por omitir gastos de precampaña al Instituto Nacional Electoral, el INE, el cual pues, obviamente impuso la sanción. Previamente, el Tribunal Electoral recomendó al INE reconsiderar la sanción, pero el organismo que preside Lorenzo Córdoba reiteró la penalización. Durante su precandidatura se difundieron denuncias de abuso sexual en contra del político morenista. Y hay también denuncias incluso que hablan precisamente de violaciones. La nueva candidata fue delegada en la Secretaría de la Mujer de Guerrero y presidió el DIF Acapulco, cuando su padre fue presidente municipal durante el año 2005. Así las cosas, precisamente dentro de lo que es este partido político Morena, para lo que es las futuras elecciones, al menos en lo que respecta a lo que es el estado de Guerrero. Nos veremos entonces en otra nota. Más adelante vamos a hacer otra nota de las noticias más relevantes, precisamente de lo que está sucediendo en el país. Se está tocando el tema del metro, una situación bastante delicada. Salieron las notas de los medios de comunicación, obviamente al por mayor. Yo me he querido reservar con las notas, hay muchísimo que comentar. Muchísimo que comentar por las responsabilidades, ¿no? Recordemos que cuando se construye precisamente el metro de la línea 12, la famosa línea dorada de la Ciudad de México, en ese entonces quien era el jefe de gobierno de la Ciudad de México era precisamente Marcelo Ebrard, ¿no? O el hoy secretario de Relaciones Exteriores del gobierno federal. Entonces, hay mucho tema en cuanto a responsabilidades. Hay un video que circula, que además no es nuevo, o sea, empezó a circular ahorita, pero no es un video nuevo, porque en realidad
empezó a circular desde aquellos años, cuando la construcción del metro, de la línea 12, en donde le indican a Marcelo Ebrard precisamente que no le recomendaban llevar a cabo la obra como se estaba llevando, ¿no? Y en ese video claramente se indica la estructura debe ser de cierta forma. Los trenes deben de tener ciertas características. Y él dice, no, ni madres, es así, y punto. Y así lo voy a hacer, y así lo hizo, ¿no? Y entonces de ahí ha surgido gente, sobre todo ahorita por la situación de las campañas electorales, tanto políticos y no políticos, que se ponen a defender a estas personas, a estas figuras, ¿no? A estos personajes. Muchos de ellos diciendo, ¿y ellos qué culpa tienen? Y muchos de ellos comentando que la responsabilidad era de ellos. Entonces, son puntos de vista compartidos. Alguien pendejamente me decía, Marcelo Ebrard y compañía y aquellos funcionarios no son culpables. Los culpables son las constructoras que llevaron a cabo esas obras, ¿no? Los arquitectos, los ingenieros y la chingada, ¿no? Ellos son los responsables. Yo diría, sí, claro, por supuesto. Pero también los funcionarios. Se supone que tienen, el jefe de gobierno se supone que saca una licitación para una obra, la constructora, el grupo que hace la obra, ok, lleva responsabilidad, pero ¿dónde queda todo el equipo de trabajo que debe de ser de primera calidad? De un gobierno de la Ciudad de México para avalar precisamente esa magnitud de obras. Me queda claro que la responsabilidad debe caer sobre quien directamente construyó, por lo que pudiera ser, que no se hicieron los cálculos estructurales correctos, que los materiales no fueron los indicados, los correctos, los adecuados, la calidad de los materiales, muchísimas cosas, ¿no? Que se quisieron ahorrar materiales y ganar más lana. O sea, ahí hay una responsabilidad, pero también dónde quedaría la responsabilidad de los funcionarios públicos. Porque para hacer esas obras se hacen licitaciones, ¿no? Se hacen concursos. Y al final, pues supuestamente gana el concurso el que mejor expectativa dé. Pero insisto, o sea, ¿dónde queda un gobierno, un jefe de gobierno, cuando debe suponerse que atrás de él tiene todo un equipo de calidad, con ingenieros, con arquitectos, expertos en la materia, que avalen precisamente que las construcciones y las obras se están haciendo correctamente, ¿no? Para eso hay auditorías y hay supervisiones. En fin, es un tema muy importante, además muy lamentable. Yo no quería platicar nada al respecto porque es un tema muy delicado, de mucho luto, donde hay que guardar mucho respeto. Pero sí considero que no va a pasar, que no va a pasar, y si pasa va a ser un chivo expiatorio. Debería de asumir y pagar las consecuencias y las responsabilidades y las personas que tuvieron que ver en este conflicto. Lamentablemente nunca pasa, y para tapar el hoyo normalmente siempre agarran a los más pendejos, los chivos expiatorios, al más pendejo al que se deja, pero los funcionarios públicos nunca tienen culpa. Ellos jamás la van a tener, ¿no? Bueno, yo soy David Ballesteros, muchas gracias por estar viendo este video, muchísimas gracias de verdad. Suscríbanse, búsquenme en las redes sociales, búsquenme en Facebook, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones y por supuesto para asesorías jurídicas, etcétera, pueden comunicarse a los números telefónicos que siempre dejo en la descripción de los videos. Así es que
Una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes por estar viendo este video. Nos vemos en la siguiente emisión, en este programa de este canal David Ballesteros, lo que es la nueva forma de hacer televisión en el mundo a través de las redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.